Hola, buen día. Gracias por venir. Vamos a dar comienzo a la charla del doctor Roberto Eduardo Lecuona. Potencialidades del control de insectos plagas por medio de hongos entomopatógenos. El doctor Roberto Lecuona es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, director del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA Castelar, máster en Ciencias Biológicas de la Universidad de San Pablo, en Brasil, doctor en Zoología de la Universidad de Pierre Marie Curie en París, Francia. La metodología es que el doctor va a tener 20 a 25 minutos para dar su exposición y después el que quiera hacer una consulta levanta la mano, le pasamos un micrófono y consulta lo que le resulte pertinente. Les agradezco, por favor, poner en silencio los celulares y bueno, bienvenido. Bueno, buen día, gracias a todos, gracias a Presid por la invitación. Y bueno, verán que estoy bastante resfriado, así que con un poquito de paciencia y agua llegaremos al final de la charla. Bueno, primero los anteojos, así vemos un poco. Los hongos entomopatógenos, de los cuales no vamos a dar demasiados detalles porque si no sería muy aburrido, pero son estos microorganismos que llegan en algunos casos y según las especies a 2 micrones, penetran, crecen sobre la cutícula del insecto, penetran a través de su exoesqueleto, lo matan y terminan saliendo nuevamente al exterior y tienen todas esas formas y coloridos que ustedes ven ahí, muy simpáticos, diferente a lo que podría ser la muerte por un insecto, por una bacteria. Entonces son bastante llamativos. Esto se estudia en una ciencia que se llama patología de insectos, que fue desarrollada por el italiano Agostino Bassi. Y después fue Pasteur, quien trabajando en Francia con una enfermedad de protozoarios en el gusano de seda, quien propuso utilizar a estas enfermedades que mataban a los insectos sociales, utilizarlas como controladores de insectos plagas. Bueno, él no utilizó la palabra control microbiano, pero en el fondo un poco fue el que empezó con esta idea, ¿sí? Esto está marcado dentro, por supuesto, del control biológico, como todos conocen, predadores y parasitoides. Lo que pasa que, bueno, en el caso de los microorganismos, estos son virus, ¿sí? En el caso de los microorganismos, ahí ya tenemos que asociar 2 o 3 ciencias, la microbiología, la zoología, algo de química biológica, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hablamos de que es una rama del control biológico. Esto se conoce desde hace años, pareciera que nosotros estamos inventando esto ahora, ya desde 2200 años antes de Cristo, ya se conocía en China, en Egipto, sobre todo en los insectos sociales. Estas son enfermedades que se producen en los insectos, ¿sí? Y bueno, no vamos a hacer historia, pero llegamos a fines del 1880, 88, donde en Ucrania, en una ciudad Esmela, ya se produce entonces un hongo en particular, Metarhizium anisopliis, se producen 3 kilos de este hongo para controlar una plaga. Prácticamente, fíjense ustedes, hace muchísimo más de 100 años que se están conociendo, ya se sabe incluso cómo se producen. Están registrados en muchas partes para ser empleados en el control microbiano. Entonces, la pregunta es, ¿esto es una nueva táctica de control para ser inserta dentro de una estrategia de manejo integrado de plagas? ¿O en realidad es una vieja táctica o una vieja herramienta que simplemente no alcanzó la magnitud que debería tener? En Argentina, hace más de 30 años que se estudian a los microorganismos, a los entomopatógenos en general y a los hongos en particular, ¿sí? Incluso con algunas transferencias al sector privado, en particular en el caso de bacterias y de virus. Pero como les vuelvo a decir, esta tecnología todavía, el uso en particular de los entomopatógenos, no está masificado. El más común es el Bacillus thuringiensis, que se conoce, o el Bacillus cereus para el mosquito del dengue, ¿sí? O el virus de la granulosis parasitia pulmonella, pero no salimos mucho más de eso, ¿sí? Para estudiar esto,
nosotros tenemos que hacer toda una serie de investigaciones, tanto a nivel de laboratorio. ¿Me escuchan bien? Tanto a nivel de laboratorio, para poder llevar entonces y hacer el registro experimental. El registro experimental se hace en SENASA, si es para utilizar en el sector agropecuario, o en ANMAT si es para utilizar en el peridomicilio, ¿sí? Para controlar moscas, mosquitos, vinchucas, todo eso debería hacerse en ANMAT. Y después, bueno, hay que continuar con estos ensayos para llegar a campo. Esto lleva sus años y lleva su tiempo. Si lo relacionamos con la obtención de un producto químico, en tiempo es más o menos lo mismo. Son 5, 7, 10 años para llegar a obtener un producto. Por supuesto, las inversiones son mucho más baratas en cuanto al desarrollo de un bioplaguicida. Y lo mismo que en el caso de un químico, la cantidad de moléculas, o en el caso de un biológico, la cantidad de cepas también es mucho más reducido, ¿sí? En el caso, por convención se dice que uno analiza 1000 cepas para obtener un bioinsecticida, pero la verdad que no es esa. A veces en nuestros laboratorios hemos analizado 60 cepas o 100 cepas y ya tenemos un producto, ¿sí? Los dos hongos más conocidos y más comercializados a nivel mundial es blanquito. Eso no significa que cualquier insecto con una pelusa blanca sea Boveria bassiana, ¿de acuerdo? No es así. Y este otro, Metarrhizium isoplin, también es el otro bastante más conocido y utilizado y registrado, de color verde, lo que tampoco significa que cualquier insecto verde sea Metarrhizium, ¿sí? En esta zona, por ejemplo, hay episotias en anticarsia, en Spodoptera, en soja, producidas por otro hongo verde que se llama Nomuria rilesi, que nada tiene que ver con esto, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, la taxonomía no es por color, ¿eh? Bueno, damos algunos ejemplos de algunas de las cosas que hemos venido haciendo. Esto es el picudo del algodonero, ¿sí? Con Boveria y con Metarrhizium. Nosotros, un poco lo que vamos a mostrar acá es ese gran cuadro de laboratorio y de todas las actividades que veníamos o que deberíamos hacer. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos de eso. El picudo algodonero no se criaba en el país, por lo tanto había que desarrollar la cría masiva del picudo de algodonero sobre dieta artificial, ¿de acuerdo? Si no tenemos, los que trabajamos en patología de insectos o en control microbiano, no tenemos cantidad de insectos sanos, no podemos trabajar, porque ¿de dónde vamos a hacer la selección de la cepa? De insectos que traemos del campo. Los insectos que traemos del campo son insectos sucios, hay que hacerles cuarentenas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pusimos a punto, algo que parecía imposible, una cría del picudo algodonero. Ahora también ya se la pasamos, esta metodología de cría se la pasamos a Roque Sáenz Peña y se la pasamos también a Reconquista para que también puedan hacer ellos sus estudios en distintas actividades. Bueno, o sea que tuvimos que hacer esto, partimos de esto. Luego, como les dije, hay que hacer todo un screening para seleccionar aquellas cepas y ver cuáles son las cepas patógenas. Patógeno es sí o no, patógeno es enfermo o sano. Nada que ver con la virulencia, donde ya sí tenemos desde un 5 hasta un 100% de virulencia. Bueno, con eso, ¿qué hacemos? Tenemos que analizar cuáles son las cepas más virulentas. Fíjense ustedes que tenemos el origen de las cepas es tremendamente variado, desde hormigas, suelo, otros coleópteros, lepidópteros. Y bueno, la patogenicidad o la virulencia varía según la especie y según el aislamiento. Y fíjense ustedes, nosotros probamos acá 94 cepas o aislamientos y solo 18 produjeron más del 90% de mortalidad. Por lo tanto, la selección de cepas es el primer paso fundamental para esto, ¿sí? Puedo agarrar una cepa que no funcione y no sirva. Hay que calcular cuál es la dosis para que me mate el 50 o el 90% de la población, ¿sí? Para poder después hacer las formulaciones adecuadas. Hemos estudiado y hemos visto que, ustedes saben que a diferencia de un producto químico, nosotros acá con los biológicos no tenemos un efecto de volteo, ¿sí? El insecto se enferma, igual que nosotros, están como yo, ¿sí? Se enferman, se agarran la gripe, entonces comen menos, caminan menos, hablan menos, que no sería hoy en mi caso, y bueno, y terminan muriendo. Espero que no sea mi caso, pero eso es lo que le pasa a los bichos. Entonces, este insecto está más o menos como estoy yo, contaminado con un microorganismo. Bueno, el productor no lo ve muerto, pero el productor lo que no ve es que hay una disminución en el daño, hay una disminución en la alimentación de ese insecto e incluso una disminución en la oviposición.
Fíjense ustedes acá, un insecto, el testigo, que termina poniendo una hembra 3.300 huevos contra las hembras que están parasitadas por este hongo, que todavía no están muertas, ¿de acuerdo? Y me ponen 723 huevos nada más, ¿sí? Con una mortalidad esta del 3%, esta del 73%. Entonces, hay un efecto secundario que no siempre se ve y que no siempre se valoriza, ¿de acuerdo? Bueno, por supuesto que también, si esto lo vamos a insertar en una estrategia de manejo integrado, tenemos que ver cómo se comportan con otros productos químicos que se utilizan en el cultivo, ¿sí? Que se utilizan en el cultivo, ¿sí? Insecticidas, herbicidas o hasta fungicidas. En el caso del picudo, hicimos nuestros primeros ensayos en Reconquista, en jaulas, tanto en cultivo como en invernáculo. Llevamos insectos del laboratorio sanos para poder hacer los ensayos. Bueno, tuvimos algunos resultados muy promisorios, pero eso no funciona. Hay que hacer los ensayos con insectos del campo, ¿sí? Los insectos que se crían en laboratorio ya están acostumbrados, están muy calentitos y bien dispuestos a comer la dieta que uno le da, no son insectos salvajes. Bueno, nuestros primeros resultados nos han dado algunos unos alientos, digamos, porque este es el testigo y esto es con hongo y le probamos un producto químico. Y bueno, el químico, claro, el químico siempre gana. Si vamos a comparar un biólogo con un químico, no sería el caso. Pero bueno, hubo momentos donde hubo, incluso no hubo diferencias, ¿sí? Así que bueno, hemos continuado haciendo algunos de estos ensayos. Esto es también un ensayo muy preliminar de esta campaña. Y también vemos, bueno, estos son daños provocados dentro de un químico. Estos son 2 dosis de biológicos y este es el testigo sin nada. Siempre vemos entonces esta buena performance del biológico. Pero bueno, esto es simplemente el primer paso, el primer puntapié. Falta todavía hacer más ensayos, pero bueno, creemos que podemos llegar a obtener buenos resultados. De esto después, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer los registros en SENASA y comenzar a hacer los marbetes y comenzar a hacer todo el proceso como Dios manda, ¿sí? Trabajamos también con un insecto social muy conocido, como es la vinchuca, donde también seleccionamos cepas. Bueno, el producto intentamos registrarlo en ANMAT, pero bueno, está ahí desde el año 96. Cuando uno dice vamos a usar un biológico, un hongo, una bacteria, un virus para controlar alguna plaga, a veces puede causar, ¿qué pasa? ¿Será sano? ¿Podrá afectarnos? Bueno, estos hongos no nos afectan a nosotros, ¿sí? Como los virus de los insectos tampoco, etcétera, etcétera. Pero bueno, está ahí. De todos modos, nosotros hicimos un gran trabajo. Como siempre, la selección de cepas. En este caso, la selección de cepas, en el caso de vinchuca, hay 3 especies que están presentes en el peridomicilio y una infesta que está presente en el domicilio. Así que era interesante poder tener una cepa que funcionara tanto en el domicilio como afuera. Es decir, acá no hay recetas, acá hay estrategia, hay sentido común, es conocer mucho al insecto, ¿sí? Si no conocemos muy bien al insecto, nos sirve, y también tenemos que conocer muy bien al hongo, ¿sí? Así que bueno, tenemos cepas, fíjense que así puedo agarrar una cepa y decir vamos a usar esta porque me mata el 95%, pero si lo quiero usar para otras especies no matarían nada, ¿de acuerdo? Entonces bueno, nos quedamos con una cepa que funcione bien. Por eso la selección de cepas es sumamente importante. Como dije antes, también hay que hacer estudios, en este caso sobre ninfas y sobre adultos. ¿Por qué? Porque tanto las ninfas como los adultos están presentes. A lo mejor en un lepidóptero sería distinto o en un coleóptero sería distinto, ¿sí? Bueno, ver la dosis letal 50 que tiene y cómo varía en función de las cepas, hicimos un estudio bastante interesante que hicimos 2 ambientes, porque acá hay un mito, que los hongos entomopatógenos no funcionan bien en el campo porque necesitan humedad. Entonces, por eso no anda. Bueno, la verdad es que hay que hacer formulaciones adecuadas, hay que aplicarlos de manera adecuada y hay que considerar que están en un microclima, ¿sí? Que no es digamos, las condiciones climáticas a 1,80 m como se toman siempre. Pero por supuesto, tampoco vamos a hacer una aplicación a las 5 de la tarde en el Chaco profundo con 50 grados, ¿sí? Bueno, pero de todos modos quisimos ver esta gran diferencia entre un ambiente a 90 y un ambiente a 35% humedad,
usamos 5 temperaturas distintas. Y bueno, ustedes ven, no hay diferencias entre los dos tenores de humedad, ¿sí? Sí hay diferencias entre las temperaturas en cuanto a la mortalidad, ¿sí? De Michuca. Es un trabajo bastante complicado, ¿sí? Para hacerlo. No lo hicimos nunca más, porque es la verdad. Pero un poco desmitificamos esto en los tenores de humedad. Bueno, y otra cosa que también analizamos es, a veces... ¿Qué pasó? A veces, ahí está. A veces uno dice, vamos a traer un microorganismo de Brasil o de Estados Unidos para probar porque la plaga es la misma. Bueno, la plaga sí, es la misma, género y especie. Ahora, la población no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos con nuestros colegas brasileros y hicimos ensayos con las mismas cepas, con poblaciones de triatoma brasileras y con poblaciones de triatoma argentina. Entonces, vean ustedes que si quisiera traer, quisiera usar esta cepa, bueno, a lo mejor mato un 70% de las argentinas, pero no me mata ninguna de las brasileras, ¿sí? Hay cepas que matan muy bien a las dos especies, hay cepas que matan más o menos, ¿sí? O nada, como ven acá, ¿sí? Bueno, en conclusión, los estudios tienen que hacer in situ, ¿sí? Con las plagas, con la población, ¿sí? Porque estas cosas a veces no se hacen. Bueno, también hicimos estudios de ver la compatibilidad con productos químicos. Es interesante cómo hay productos químicos que no afectan, y ojo, que también el producto químico puede estar influyendo, no solo el principio activo, sino los coadyuvantes, y además está también en función de las cepas, por eso hay que hacer estudios con distintas cepas. Pero bueno, vean acá que al 10% de la dosis o al 200% de la dosis no me afecta la unidad formadora de colonia, no le perjudica al hongo. Sin embargo, hay otro principio activo, otro producto comercial en realidad, que solamente lo podría usar con un 10%. Para que no me afecte al hongo, ¿sí? Todos estudios que hay que ir haciendo, o sea, la compatibilidad con distintos productos químicos, con otros enemigos naturales. Bueno, hicimos después unos ensayitos a nivel de jaulas experimentales y bueno, llegamos entonces a la presentación esta en Landmark, que todavía está. Otra de las cosas con las cuales estamos trabajando y esperamos tener posiblemente algún producto para el año que viene, es con hormigas cortadoras. También, como siempre, hay que hacer un screening, hay que hacer un estudio de cepas. Fíjense que de 60 cepas que estuvimos analizando de Boveria bassiana, solamente 21 logramos matar al 90%, ¿sí? Y solo 12... Opa, perdonen, yo le dije, ¿viste cuando está uno enfermo que comete errores? Bueno, no solo los insectos cometen errores. Bueno, y fíjense, solamente 2 de todas estas, solo 2 lo matan entre 3 a 5 días. Eso sería la agresividad que tiene esa cepa, ¿sí? Bueno, y con Metarrhizium lo mismo, ¿sí? De 15 solo 9 matan eso. O sea, es muy importante este tipo de selección, el tema de poder hacer los ensayos en laboratorio para después llevarlos a campo. Hay que hacer muchas adaptaciones, ¿sí? Como ustedes verán. Bueno, en el caso de hormigas, por supuesto, hay que tener una cría, como se tuvo ahí abajo, para poder hacer todo este tipo de ensayos. Ahí arriba ven entonces los adultos, los insectos muertos por Boveria bassiana. Con todo esto, entonces, bueno, podemos ir de un gran cepario que fuimos achicando a 2, 3, 4 cepas al campo. Hicimos algunos ensayos y tenemos ahí con 2 cepas, son ensayos hechos en Corrientes y en Misiones, un 70% de inactivación de hormigueros, ¿sí? Bueno, bastante satisfactorio esto, ¿sí? Bastante satisfactorio. No vamos a pretender erradicar la plaga, porque las plagas no se erradican, ¿sí? Pero, bueno, hay que saber manejarlas, así que, bueno, estamos bastante contentos con esto. Hemos trabajado y también tenemos muy buenas cepas con respecto a mosca doméstica, los huevos. Acá tenemos huevos parasitados, ¿sí? Acá está el adulto con Boveria y con Metarrhizium, incluso en el caso de Metarrhizium larvas. Bueno, la idea es tratar de ver si podemos entonces desarrollar un producto para aplicar en establecimientos avícolas, ¿sí? Lo mismo hemos trabajado con
con mosca brava, que también tenemos algunas experiencias, algunos resultados también satisfactorios. Lo mismo que mosca del Mediterráneo, la Ceratitis capitata, ¿sí? La famosa mosca de la fruta, donde también tenemos ya algunas cepas como para poder comenzar desarrollo. Tenemos ya también concluido toda una selección de cepas para el caso de la garrapata del ganado, ¿sí? Aquí está Metarrhizium y Boveria. Esto es un huevo de una garrapata y acá está Metarrhizium, el honguito verde, creciendo sobre el huevo. Bueno, todos los pasos que hay que hacer. Eso es una tesis de doctorado, así que se imaginan todos los temas, ¿no? Es una ofensa en una sola diapositiva presentar una tesis de doctorado. Pero bueno, es como para que vean que, bueno, tenemos ahora por delante tal vez llegar a hacer algo a nivel de campo, ¿sí? También hemos hecho y hemos trabajado con 2 plagas en arroz, ¿sí? La chincha tibraca, con resultados no muy buenos para el caso de Boveria, pero sí buenos para el caso de Metarrhizium, ¿de acuerdo? Con resultados y con cepas que llegan casi al 100% de mortalidad. Y lo mismo trabajamos con Noevalus, que es otra chinche del arroz, donde también tenemos ahí cepas tanto de Boveria como de Metarrhizium con buen comportamiento. Recientemente hemos encontrado, y estamos ya comenzando a trabajar, con un hongo nematófago, que es Arthrobotrys oligospora, para control de nemátodos en suelo, y de varias cepas que probamos, acá tenemos una cepa que en 24 horas me reduce el 90% de la población de nemátodos, ¿sí? Esto es en laboratorio. Bueno, es un gran paso. Acá tenemos la fotito del nemátodo, cómo las hifas del hongo se ponen en contacto y comienzan a alimentarse y comienzan a destruirlo, ¿sí? En distintas partes. Bueno, es algo que tenemos todavía por delante para desarrollar. Acá tenemos otros ejemplos de varias especies con las cuales nosotros hemos trabajado y tenemos también resultados satisfactorios. Diaforina es Diaforina citri, ¿sí? El cidro de los citrus, un grave problema que tenemos en nuestro país. Y también hemos determinado cómo estos hongos entomopatógenos, en el caso particular de Metarrhizium, se pueden comportar como promotores del crecimiento. Ahí tenemos ¿sí? Bueno, 3 cepas con distintas dosis. Bueno, este es el testigo. Ustedes ven la altura, la diferencia que hay. Estos son tomates a 28 días. Peso seco, longitud y peso seco de las raíces. Bueno, esto también entonces es otra posibilidad que tienen estos hongos para ser estudiados y analizados, ¿sí? Estos hongos se tienen que producir. No vamos a hablar, bueno, no sé qué pasó acá, es un problema de la pantalla. A ver, ahora sí. Bien, no vamos a hablar de los distintos reactores, bioreactores para producir estos hongos, pero hay distintos modelos y distintas sofisticaciones para producirlos. Fíjense, se pueden producir, esto es Brasil, colegas nuestros brasileros, en vidrio, en bandejas plásticas, en bolsitas, en fin, de distintas formas, de distintas maneras. Incluso algunos en África también lo producen de esta forma, ¿sí? Por supuesto, esto tiene que tener los controles de calidad, tiene que estar registrado, ¿sí? Bien, entonces también se producen de otras formas, en otras partes del mundo. Esto, como verán, no siempre es simple, pero sí son productos que tienen, bueno, otra calidad. Se pueden aplicar estos hongos como quieran, se pueden formular como quieran. Nosotros estamos haciendo formulados granulados para las hormigas, sobre base acuosa y oleosa para picudos y para otras plagas, en fin. Se pueden aplicar por avión, por helicóptero, por como quieran. ¿Y el objetivo cuál es? Es llegar a tener un marbete, como Dios manda. Esto es un producto en Costa Rica, ¿sí? Formulado, ¿de acuerdo? No una formulación donde lo producimos en arroz, lo trituramos y lo vendemos, ¿sí? O lo lavamos del arroz. Eso no es una formulación para su comercialización. Ahora, ¿cuántos productos a base de Boveria y Metarrhizium tenemos registrados en nuestro país? ¿Sí? Actualizado hace 2 días. No sé, no veo yo.
No veo, ¿será porque estoy enfermo o porque no hay nada? No hay nada, ¿de acuerdo? Entonces, lo que no hay, en teoría no se puede comprar, no se puede promocionar, ¿sí? Bueno, no se puede usar si no hay registrado en SENASA. Bueno, se producen de distintas maneras, en distintos laboratorios, como esto no es en nuestro país, pero bueno, también se puede producir así, ¿de acuerdo? Y también se puede tener productos así, que van al Mercado Libre y los tienen, ¿de acuerdo? Y esos productos, no sé dónde se producen, así o acá. Lo que sí sé es que no hay nada registrado, ¿de acuerdo? ¿Me siguieron? Entonces, cualquiera que haya comprado boveria o metarricio, sepan que son truchos, ¿sí? Sepan que a lo mejor ni siquiera tiene boveria o metarricio, ¿ok? No me quiero poner en contra de ninguna empresa, ni ningún empresario, no tengo yo nada que ver con nada, simplemente tengo que decir que hacen falta muchos estudios para llegar a esto. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, podemos hablar, discutir. ¿Falta capacidad por parte de los investigadores para esto o faltó un interés comercial para la obtención de estos bioinsecticidas? En realidad hay muchos trabajando en esto, ¿sí? Los investigadores avanzaron mucho en aspectos básicos. ¿Por qué? Porque para después llegar al desarrollo no tenían los conocimientos para hacer todo el escalado y la formulación, y porque no había interés para hacerle esa formulación. También se dijo siempre que no había políticas flexibles para la promoción y el apoyo a estos desarrollos, los trámites eran caros, los registros eran complicados. Sí es verdad que los volúmenes a comercializar son más bajos que cualquier producto químico, ¿de acuerdo? Y entonces a lo mejor esto también sea, eso último que puse, que haya poco interés comercial para desarrollar o para vender estos bioinsumos, ¿sí? Pero bueno, todos están golpeándonos las puertas porque quieren productos más sanos, ¿sí? Entonces, bueno, el huevo, la gallina, ¿qué hago, no hago? Entonces, los productos que están en el mercado, que no están registrados, ¿qué pasa? Son de baja calidad, no sabemos la eficiencia que tienen, están contaminados. Algunos de esos productos los hemos comprado, algunos de esos productos nos han llevado al laboratorio y Boveria bassiana no aparecía. Con suerte apareció un filamento de un protozoario que no sé qué sé yo, era una contaminante, ¿sí? Y cuando vamos a la casa a la empresa productora, nos encontramos con un gran edificio en la avenida, qué sé yo, Álvarez Thomas 2500, piso planta baja B, qué sé yo, no hay nadie, no existe. Bueno, entonces, el hecho de que uno lee en la bibliografía que estos hongos entomopatógenos parasitan a más de 700 especies, entonces, bueno, cualquier especie, cualquier cepa anda bien, y ustedes vieron que cualquier cepa no anda bien, ¿sí? Entonces, así hay una minimización de las investigaciones y desarrollo, pensando que vamos a obtener un producto generalista. Compra una cepa, nosotros no vendemos cepas, pero han venido. Dame una cepa de Boveria porque quiero registrarla. Y no es así el procedimiento, ¿sí? No es así. Entonces, también hay un descrédito del que va a comprar, no le funcionó y nunca más. Si yo me tomé hoy una aspirina y no me hizo nada, esa aspirina no la compro nunca más. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo estamos hoy? No falta mucho. ¿Cómo estamos hoy? Existe CABUA, de la cual soy también miembro, es un comité asesor de bioinsumos para el uso agropecuario que funciona dentro del Ministerio de Agroindustria para asesorar y colaborar y dar ideas, ¿sí? Bueno, una de las sugerencias fue que haya una reducción de los aranceles para el registro de los bioinsumos del 35%, ¿sí? O sea, si una molécula química, por ejemplo, el arancel es 200.000 pesos para un biológico que sea de 70.000. De todos modos, en Europa, un registro de una cepa de un hongo entomopatógeno sale 500.000 euros. ¿Sí? También existe el Profobio, que es un programa de fomento a los bioinsumos, pero por supuesto, son bioinsumos que tienen que estar registrados, ¿de acuerdo? No los productos que no están. Hoy estamos con que los trámites también en el SENASA son, no hablo del ANMAT porque no conozco, pero sí del SENASA, son mucho más rápidos, más ágiles. Tampoco hay cola en el SENASA para registrar productos, ¿de acuerdo? Así que también se están haciendo más investigaciones en institutos y en universidades. Y por supuesto que hay mayor demanda de la sociedad, pero seguimos siempre sin tener productos registrados, a pesar de que se venden, y no hay garantía entonces ni de calidad, y por supuesto que hay descrédito de los usuarios. ¿Dónde podemos focalizar? Ya en las últimas 2 diapositivas. Bueno, esto lo tenemos que focalizar en el famoso triángulo de donde tenemos el triángulo de Sábato,
donde tenemos a los investigadores, tenemos al Estado y tenemos a las empresas, ¿sí? Para poder hacer innovación. Entonces, bueno, algunos de estos rengloncitos que ustedes ven, ese sombrerito le corresponderá a la investigación, otro le corresponderá al empresario y otro le corresponderá al gobierno. Es decir, bueno, demostrar las ventajas económicas y ecológicas que tienen estos. Nosotros podemos demostrar ventajas más o menos económicas, pero sobre todo ecológicas. Desarrollar tecnologías de fácil adopción por el productor. Si al productor le vamos a decir que tiene que comprar un equipo especial para aplicar esto, se olvidan. Pero como ven, se puede aplicar con cualquier equipo. Por supuesto que hay que educar, hay que hablarle a todos los estamentos, productores, empresarios, funcionarios, colegas, ¿sí? Hay que hacer mucha investigación y extensión, hay que publicar, también en un lenguaje claro y sencillo, hay que favorecer estas transferencias al sector público-privado, la colaboración gubernamental tiene que estar, porque si no, con fomentos para la producción, en fin, con la promoción para el uso de estos agrobiológicos que son seguros y que tienen que tener calidad. El trámite para el registro de estos microorganismos tiene que ser más ágiles. Como yo les dije, ahora las cosas están cambiando un poco también en el SENASA, son más ágiles. Tiene que haber instalaciones de biofábricas para producir esto. No lo podemos producir en el garage de la casa, ¿sí? ¿Para qué? Para poder desarrollar productos de calidad y que puedan ser registrados y entonces ya sabemos nosotros que ese registro me garantiza que tienen los microorganismos que tienen que tener, ¿sí? Y trabajar, por supuesto, en todo el escalado y la producción y los bioreactores que vamos a utilizar. Bueno, nosotros estamos con un convenio en Castelar para producir varios de todos estos microorganismos a través de un emprendimiento público-privado y esperemos poder tener algunos de estos productos en el futuro inmediato. Les agradezco muchísimo, no sé si me extendí mucho, pero estoy dispuesto a escucharlo así como ustedes me escucharon a mí. Gracias. Gracias, Roberto. Bueno, el que tenga alguna pregunta, tenemos un tiempito para hacer 2 o 3 preguntas. Si no, afuera amablemente el doctor Lecuona los puede seguir atendiendo. Ahí le pasa el micrófono. Te quería preguntar si tienen algo sobre los efectos que pueden tener estas aplicaciones sobre insectos benéficos en los cultivos. Sí, nosotros, no lo mostré, pero nosotros hemos hecho algunos ensayos, bioensayos, así como hicimos para ver la compatibilidad con los químicos, con algunos cocinélidos, por ejemplo. Y bueno, ¿cómo hicimos esa experiencia? Sumergimos a los insectos en una suspensión de esa cepa. Algo que en el campo no se da. Punto 1. Así todo obtuvimos distintas cepas con distintos grados de mortalidad, ¿sí? Desde 20% de mortalidad a 100% de mortalidad. Eso es lógico. Fíjense que si nosotros, por ejemplo, tomamos una larvita, toda parasitada con hongos, una L3 de Diatrea saccharalis, para ser más preciso y claro. ¿Cuántos conidios tengo ahí adentro? Ahí adentro no, perdón, ahí arriba. Tengo 100 millones de conidios. Nosotros aislamos, no 100 millones, aislamos muchas cepas y hicimos con larvas de diatrea los estudios de mortalidad. ¿Qué obtuvimos? Una variabilidad muy grande de mortalidad. O sea, las mismas, ¿sí? Por eso hay que hacer estudios de cepa. Lo mismo que se da con cualquier otro caso, es decir, siempre tenemos un degradé de mortalidad. Con los benéficos exactamente lo mismo, también tuvimos un degradé. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Además, si yo tengo, por ejemplo, no sé, la mejor cepa que mata la plaga y también me mata en esos estudios a un benéfico. Bueno, yo tengo la forma en que la aplico, si es un granulado, olvidémonos que vaya a pasar algo, pero si es una aplicación, hay que ver en dónde se aplica, el momento en que se aplica, o sea, podemos manejarlo, pero por supuesto tenemos que hacer siempre un estudio de compatibilidad previo, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Buen día. Me gustaría saber si hay algún trabajo sobre plagas de suelo, como Streptococcus castani.
Insectos de suelos, escarabeidos. Estás hablando. Sí, nosotros tenemos algunos ensayos. Lo que pasa es que es muy difícil trabajar con insectos de suelo porque es difícil criarlos en laboratorio. ¿Sí? Por lo menos las especies que nosotros tenemos. En Brasil, conozco mucho Brasil, hice mi maestría en Brasil, así que... pero nosotros, algunas de las que tenemos, algunos de los escarabeidos que tenemos son bastante complicados. Tienen un ciclo anual, tienen una o dos, ¿cómo se llama? Generaciones anuales, entonces es muy complicado trabajar. Lo que hemos sí hecho es traer una gran cantidad de insectos al laboratorio, le hemos hecho una cuarentena y a lo mejor de 1000 insectos nos quedaron 200, 150, ¿sí? La verdad que no es mucha cantidad como para hacer ensayos. Pero así todo hemos tenido algunos resultados muy satisfactorios en algunos escarabeidos, plagas de papa, por ejemplo, con 60, 70, 80% de mortalidad. Pero no estamos trabajando en estos momentos con estos insectos, ¿sí? Con Metarrhizium y con Boveria, ¿sí? La diferencia con Metarrhizium es que, bueno, es ovicida, ¿sí? O sea, tiene la capacidad de matar huevos, que no la tiene Boveria, por lo menos ninguna de las especies que nosotros probamos, y también tiene muy buena capacidad para matar las pupas, y naturalmente hemos encontrado mucha más proporción de gusanos de suelo, como les llamamos nosotros, muertos con Metarrhizium que con Boveria, ¿sí? ¿La aplicación se hace en el surco o fue solo en el laboratorio? Bueno, nosotros lo hicimos en el laboratorio, pero con la idea después de producirlo, que no lo hicimos, ¿sí? Pero nuestra idea era después producirlo en forma granulada y aplicarlo alrededor de las plántulas, ¿sí? Posiblemente por surco, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Roberto, te hago una cortita. ¿Cuánto estimás que falta para empezar a tener algún producto inscripto y cómo crees que va a repercutir o cómo puede ayudar con las buenas prácticas agrícolas? Y cuando, no sé, hay otros institutos y otros laboratorios que no son de INTA que también están trabajando en esto, pero piensen lo siguiente. Primero hay que hacer todos estos pasos para tener una cepa. Si yo hoy tengo ya una cepa buena, y sé cómo producirla y tengo una formulación experimental, ¿sí? Que funcionó en laboratorio, entonces yo con eso voy al registro al SENASA, con esa formulación experimental, para que me permita hacer entonces ensayos en distintas localidades, ¿sí? Los ensayos que nosotros hicimos de campo son ensayos permitidos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por eso esos productos que se venden a base de Boveria baciana para controlar el picudo son todos truchos, porque ninguno hizo ese ensayo a campo. Pero bueno, entonces, tenemos por lo menos, el SENASA exige, según la especie, una hormiga. Las hormigas son diferentes a lo que podría ser un cultivo, una plaga anual, como es la del picudo, el algodonero, por ejemplo, o cualquier otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me exigen tres regiones agroecológicas diferentes y 2 o 3 años de ensayos, bueno, con las hormigas yo en un año puedo tener muchos ensayos y a lo mejor el tiempo se me acorta. En cambio, con una plaga anual, que me aparece en un periodo corto de tiempo, picudo o cualquier otra, o anticarcia, o lo que sea, bueno, yo voy a tener que tener tres ciclos agrícolas para poder registrarlo. Tal vez el producto a base de hormigas es el primero que nosotros saquemos, ¿sí? Nosotros estamos también ahora produciendo, no en forma nacional, no un producto a base de hongos, sino uno de virus para controlar Silvia podamonela, que también lo vamos a producir en Castelar, ¿sí? Con un convenio con una empresa. Y en cuanto a los hongos, bueno, para los cultivos anuales posiblemente falten 2 años, no menos de eso. Y para alguna plaga donde podemos trabajarlo a lo largo del año, como el caso de hormigas o cualquier otra, tal vez el año que viene empecemos el ingreso de estos productos al SENASA. Bien, gracias. Sí. En el tema de la cadena alimenticia, un poco se ha hablado del mismo de los plaguicidas químicos, en el sentido de contaminar un insecto, que es alimento de algún ave o
de algunas otras especies. ¿Qué hay sobre los entomopatógenos? No, estos microorganismos son prácticamente específicos de invertebrados, ¿sí? De hecho, por ejemplo, los virus entomopatógenos son transmitidos por las aves a veces, porque comen las larvas que están parasitadas y después en las heces encontramos las aves. Así que, diferentes con los insectos sociales, porque son insectos, abejas, ¿sí? O gusano de seda. Pero eso no significa que, bueno, hay cepas que nosotros tenemos que no matan a las abejas y hay otras que sí. Bueno, habrá que tener en el caso de las abejas, que no es un poco tu pregunta, pero la llevo, habrá que tener las restricciones como cualquier producto químico, a lo mejor. O usar cepas que no. De hecho, la varroa, que es una de las principales plagas, ¿sí? De la abeja, nosotros hemos empezado a trabajar en su momento. Hay cepas de Boveria bassiana que matan varroa y que no matan a las abejas, ¿de acuerdo? Y con los otros animales dentro de la cadena, bueno, pasa esto que en la mayoría de los casos no lo afectan porque no son específicos de ellos, ¿sí? Acá tengo otra pregunta. Dale. Quería saber si una vez que, en el caso del picudo, cuando aplicaron el hongo, ¿qué tiempo de permanencia está el hongo en el campo para que cuando se infecta un organismo, un picudo, después se pueda reinfestar otra larva más adelante? Porque el picudo cada 3 días tenés que aplicarlo en el momento del cultivo. Tiene un ciclo medio rápido en el momento cuando se está infectando el cultivo y quería saber cuándo, o sea, si vos tenés que aplicar una vez el producto y te sirve para toda la campaña, toda la floración, o tenés que aplicarlo igual que lo que es un producto químico cada 3 días. No, la idea... Perdón, ¿terminaste? Sí. Esto no es la panacea, no es un producto para toda la campaña. Primero tiene que estar muy bien formulado para que no sea degradado, ni por las altas temperaturas, ni por, bueno, sobre todo los UV. Los ensayos que nosotros hicimos aplicaciones una vez por semana. Entonces, el último ensayito que les mostré, aplicamos 2 y 4 aplicaciones, ¿sí? Espaciadas una semana. La idea es no sé, tal vez 3, 4, 5 aplicaciones. El tiempo que permanece, la persistencia que tienen estos microorganismos, en general, no solo de los hongos, varía mucho con las condiciones climáticas. Sí es una ventaja a comparación con los productos de síntesis que no permanecen en el medio. Entonces, estos microorganismos y los hongos en particular quedan muertos, los cadáveres quedan en el suelo, ¿sí? De hecho, las episodias con Nemuria rileyii, nadie aplicó Nemuria rileyii en las plantaciones de soja, que algunos de la zona la deben conocer bien, y sin embargo después aparecen grandes episodias de Nemuria rileyii, que es un hongo verde, donde diezma las poblaciones de Anticarcia, por ejemplo, ¿sí? Hemos querido nosotros hacer ensayos con virus y no hemos podido porque el hongo las mató, ¿sí? ¿Y de dónde salió esa Nemuria? Salió del suelo. El reservorio es el suelo, ¿sí? En el jardín de tu casa sacás suelo y vas a aislar tricoderma, o tal vez, ¿no? Tricoderma, Boveria, Metarricium, varias cosas, están presentes, ¿sí? Entonces, el tiempo de permanencia es muy relativo. Nosotros estamos tratando de ver con las estaciones experimentales donde estamos haciendo los ensayos, de ir viendo esto, es decir, de hacer, tal vez en el momento más crucial del cultivo, hacer 4 aplicaciones, después de hacer una aplicación a fin del cultivo para o matar o contaminar a los que van a invernar, ¿de acuerdo? Para que queden contaminados. De esos que están contaminados, algunos mueren y otros transmiten verticalmente al hongo, ¿de acuerdo? Por contacto, porque están juntos, ¿sí? Porque se mueren y pasa lo mismo que como les conté con el otro caso, ¿sí? Entonces, la idea es hacer una estrategia, en el caso del algodón, con el picudo de manejo integrado más completa. No es solo soplar y hacer botella, no es solo aplicar y olvidarme, ¿sí? Y ver cómo caen los picudos, sino hacer varias aplicaciones. No cada 3 días, porque me parece una barbaridad, pero sí una serie de 4 o 5 aplicaciones en los momentos críticos y después aplicaciones antes de la destrucción del rastrojo, e incluso si sabemos cuál es el lugar de refugio, hacer también aplicaciones en el lugar de refugio. Con todo esto que hacemos, estamos
disminuyendo la población que ingresaría el año siguiente al cultivo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Tenemos que dejar la sala para la charla que viene. Los invito a que sigan debatiendo con Roberto afuera. Les agradecemos mucho la presencia y Roberto, muy agradecidos por tu exposición. Gracias.